Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema que trata sobre el edificio en el entorno urbano. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la planeación urbana, acerca de urbanismo, para enmarcar la sustentabilidad alrededor de nuestro edificio, para ver que no solamente el edificio tiene que ser sustentable, sino que se tiene que ajustar a las condiciones específicas de la ciudad para poder ser considerado como sustentable. No podemos tomarlo como algo aislado dentro de o con respecto a la ciudad. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis sistémico de cómo funcionan las ciudades y para esto vamos a hacer una analogía llamada el metabolismo urbano. Entonces, para hablar acerca del metabolismo urbano, primero vamos a hablar acerca del metabolismo humano. Entonces, si recordamos, pues podemos analizar un sistema de caja negra donde no nos importa realmente las operaciones internas que suceden, sino que solamente revisamos las entradas y las salidas de nuestro sistema. Y este sistema lo vamos a llamar el metabolismo, va a ser nuestra caja negra. Entonces, un ser humano consume recursos como comida, como oxígeno, y genera desechos, pues todas las secreciones y dióxido de carbono. Aparte, pues la operación del metabolismo, pues el principal producto es la energía. Entonces tenemos una entrada que son insumos y dos salidas que son desechos y energía. Si puedo partir un poco más este sistema de metabolismo en dos actividades principales, que es el catabolismo y el anabolismo. Entonces, el catabolismo parte moléculas y el anabolismo crea moléculas. Entonces, entran moléculas complejas al catabolismo y salen moléculas sencillas y energía, y estas mismas moléculas sencillas y energía entran al anabolismo y salen como moléculas complejas. Entonces, vamos a, ahorita un poco más adelante, ver cómo podemos analizar de esta misma manera una ciudad o un entorno urbano. Vamos a hablar ahora de cómo surgen o por qué suceden los asentamientos urbanos. Entonces hay que recordar que el ser humano es un ser social y que siempre tenemos que trabajar en conjunto con otros humanos. Es nuestra naturaleza juntarnos con otras personas y realizar actividades en conjunto. Entonces, desde la época de la prehistoria, habían clanes que eran las de los hombres de las cavernas, comunas, que eran nómadas y eventualmente se inventó la agricultura. Y una vez inventada la agricultura, nos volvimos sedentarios y surgieron entonces los asentamientos urbanos y las ciudades. Para no es decir que no existían asentamientos urbanos en grupos nómadas, pero pues la forma moderna que conocemos ahorita, pues surgió a partir del sedentarismo. ¿Y qué ventajas nos dan los asentamientos urbanos? Que cada ser humano realiza su propia actividad económica, que suelen ser diferentes, pero pues empiezan a cooperar entre sí. Entonces se genera una economía, una división de labores, y pues eso promueve el crecimiento y el bienestar del asentamiento urbano. Además, se da este concepto que es la economía de escala, que es, entre más tenemos de algo, más eficiente es y más barato es. Por ejemplo, en la producción industrial, no es lo mismo fabricar un cuaderno que fabricar 100,000 cuadernos. A lo mejor si fabrico un cuaderno me cuesta 100 pesos fabricarlo, pero si fabrico 100,000 cuadernos me va a costar un peso cada cuaderno. Entonces, esto mismo sucede pues a nivel de una ciudad, que entre más aglomeramos diferentes actividades, pues cada actividad se va volviendo más eficiente. Y bueno, entonces ya dijimos que el ser humano es un ser social, pero como todo ser vivo tiene un ecosistema en el que se desarrolla. Entonces hablamos que como el ser humano se ha logrado adaptar a muchas partes geográficas diferentes, su ecosistema típico es la sociedad. Entonces podemos ver aquí en esta imagen que tenemos los tres niveles del ecosistema humano, que tiene unos componentes geológicos inanimados, tiene una parte biológica y aparte la sección cultural y tecnológica, que va a corresponder al elemento que agregamos los humanos y donde nos desarrollamos principalmente, pero en realidad interactuamos con los tres sistemas. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar acerca del metabolismo urbano y lo vamos a ver primero con esta imagen y ahorita regresamos a la anterior. Entonces, igual tenemos un sistema de cajas negras donde tenemos unos insumos y unas salidas. Entonces, los insumos suelen ser los flujos materiales y energía que nos traen las redes urbanas, como el agua potable, la energía eléctrica, los combustibles fósiles para los carros y para la calefacción de agua, etcétera. Y obviamente generamos los residuos como agua residual, contaminación atmosférica,
residuos sólidos, residuos orgánicos, etcétera. Y aparte, pues esto genera una actividad que es el quehacer de los humanos y la actividad económica. Entonces tenemos flujos materiales que están entrando, que están siendo transformados por nuestros componentes físicos, que es la infraestructura que tenemos, y que vuelven a salir como flujos materiales y de energía como desechos. Aparte, que es algo que no vimos, pero que también existe en el metabolismo humano, pero en el metabolismo urbano vamos a considerar unos mecanismos de control. Entonces, tanto las redes de gobernanza como las dinámicas socioeconómicas van a regular el ritmo de este flujo. Entonces, es un sistema dinámico que está cambiando constantemente, está creciendo, está modificándose y el flujo no es constante. Entonces, es un sistema verdaderamente complejo porque además podemos ir partiendo en subcomponentes cada una de estas partes. Entonces, hablando de los componentes o de los elementos principales del metabolismo urbano o del sistema urbano como tal, lo podemos ver aquí, ¿no? Y pues bueno, eran principalmente los elementos que vimos en la otra imagen del metabolismo urbano. Aquí tenemos los componentes físicos que van a realizar la transformación, que van a ser principalmente edificios, áreas verdes, infraestructura y transporte, que como podemos ver, pues es de los principales elementos que estudiamos nosotros los ingenieros civiles, y van a utilizar o a transformar de insumos a subproductos los flujos materiales, que igual muchas de estas redes nosotros las trabajamos y las diseñamos. Los mecanismos de control que tenemos acá son muy importantes para nosotros, tenemos que aprender a trabajar con ellos como ingenieros civiles, pero por lo general son otras áreas de estudio como la economía, como las ciencias políticas, etcétera. Pero también pues, tienen una gran importancia en el funcionamiento global del sistema urbano. Y bueno, entonces también para analizar desde otro punto de la ciudad, vamos a ver cómo se generan o cómo se crean y cómo van creciendo, evolucionando a lo largo del tiempo las ciudades. Entonces, para esto, el principal componente que modifica las ciudades es el crecimiento urbano. Entonces, durante el siglo XX se dio la mayor explosión poblacional de toda la historia, que no tenía ningún precedente y continúa todavía en este siglo XXI, aunque por suerte ya se está frenando. ¿Y por qué se da este crecimiento poblacional? Es por varios factores. Uno es el desarrollo tecnológico, la disponibilidad energética, que hay que reconocer lo que es gracias a los combustibles fósiles que descubrimos y empezamos a trabajar en el siglo XX, es que logramos tener todo este desarrollo tecnológico y mejora de salud, lo cual no quiere decir que sigan siendo necesarios, porque ya existen otras tecnologías que tienen muchas ventajas contra los combustibles fósiles. Y este crecimiento poblacional se concentró principalmente en las grandes ciudades. Entonces, podemos llamar en la actualidad que existe el concepto de megaciudades y pues no, tenemos hoy en día en todo el planeta tenemos más de 35 ciudades con más de 10 millones de habitantes. Tenemos en la actualidad alrededor de 7.000 millones de habitantes y se considera que para 2050 van a haber alrededor de 10.000 millones de habitantes, que si sigue la tendencia de esa aceleración, alrededor de este año va a ser cuando empiece a estabilizarse la población global. Este crecimiento concentrado en las ciudades nos va a hacer que sobre todo en África tengamos ciudades que pueden llegar de 50 a 100 millones de habitantes. Entonces, si en la actualidad es muy complicado controlar una ciudad de 20 millones de habitantes, como la Ciudad de México, 24 tenemos más o menos, pues una ciudad de 100 millones de habitantes va a ser un verdadero caos. En la antigüedad también existían megaciudades, pero eran mucho más contadas. Entonces, Londres en el siglo XIX fue en su momento la ciudad más grande del mundo, y tanto Tenochtitlan como Teotihuacán fueron de las ciudades más grandes del mundo en su momento. Después también fue, durante un tiempo, la cuenca del Valle de México fue uno de los mayores centros del comercio y habitacionales en todo el planeta. Entonces, esta densidad de las megaciudades nos trae algunos beneficios. Entonces, como está todo más compacto, los recursos se distribuyen más fácilmente. O sea, podemos decir, por ejemplo, en el caso de las redes de agua potable, la distancia es menor, entonces la pérdida por fricción es menor y necesitamos menos energía para poder distribuir el agua potable. Y también, pues como están más cercanas las actividades económicas entre sí, el transporte es menor y se hace un estilo de simbiosis.
También puede tener efectos negativos, por ejemplo, los embotellamientos, la contaminación. Entonces, eh, hay dos lados. Hay un lado positivo de la densidad urbana y hay un lado negativo de la densidad urbana. Entonces, ¿qué tipos de crecimiento urbano existen? El primer tipo que vamos a estudiar es el crecimiento orgánico. Y el crecimiento orgánico se refiere a un crecimiento natural, a un crecimiento sin orden o sin planeación. Y pues fue uno de los primeros tipos de crecimiento que se dieron y pues simplemente sucede sobre todo en lugares donde tenemos topografía accidentada y los habitantes se van colocando poco a poco en toda la periferia y se van adaptando de acuerdo a la topografía que hay y a las condiciones sociales del asentamiento urbano. Esto genera calles muchas veces muy estrechas, muy intrincadas, con muchos quiebres, que pues solamente es fácil navegarlas por los habitantes locales. Tenemos aquí un ejemplo de una ciudad de México que es Guanajuato. Eh, Podemos ver aquí al fondo está la Universidad de Guanajuato y realmente pues se van superponiendo todos los edificios sin ningún orden aparente. Y vamos a ver ahorita más adelante el orden cartesiano y es importante que es ya como tal un orden planeado, pero es importante notar que no sucedió primero el orden, el crecimiento orgánico y luego el crecimiento cartesiano, sino que ambos han coexistido durante toda la historia. Ahora, con respecto al crecimiento orgánico, vamos a hablar acerca de los asentamientos irregulares. Es importante notar que los asentamientos irregulares existen en todas las ciudades del mundo, incluso en los países desarrollados, y lo que va variando pues, es la precariedad de estos asentamientos irregulares y también el porcentaje de la población que vive en asentamientos irregulares. Mientras en lugares como en Europa podemos tener ciudades donde el 1% de la población o el 0.5% de la población vive en asentamientos irregulares. En África podemos ver ciudades donde el 80% de la ciudad es asentamiento irregular sin planeación. Entonces, estos asentamientos irregulares, por su propia naturaleza, están al margen de la ley, tienen un crecimiento orgánico e irregular y agrupan a los habitantes del menor nivel socioeconómico de la ciudad. Como crecieron sin una planeación y como aparte son ilegales y entonces el gobierno no le interesa y suele culpar a los habitantes en vez de intentar mejorar su calidad de vida, pues prácticamente no tienen servicios públicos, son muy deficientes. Profe, Entonces, ¿sí? ¿es lo que comúnmente se conoce como paracaidistas? Sí, sí, exactamente. Hay varios términos en diferentes lugares del mundo. Tenemos las ciudades perdidas, los paracaidistas. El paracaidista es el que genera el asentamiento irregular, pero pues sí, justamente es como se dan los asentamientos irregulares. Es, Por ejemplo, profesor, ¿ah? una pregunta. Xochimilco, en muchas de sus partes se considerarían asentamientos irregulares porque tengo entendido que no cuentan con servicios públicos o les es muy difícil que les otorguen el uso de suelo porque están en una reserva. Bueno, la verdad no tengo muy bien idea de cuál es el concepto, pero sé que no podrían estar ahí. Entonces, eso es un asentamiento irregular, porque es una gran parte de Xochimilco. Sí, justamente lo que sucede en la Ciudad de México es que, sobre todo en el sur de la ciudad, tenemos reservas naturales donde no se puede construir, pero poco a poco han ido cayendo los paracaidistas y asentándose ahí, construyendo sus casas y pues no tienen servicios. Tampoco tienen obviamente escriturado y tienen muchos problemas de irregularidad. Históricamente el gobierno mexicano lo ha permitido desde los 40, 50 y así han crecido, o sea, prácticamente todo mes en un momento fue un asentamiento irregular y progresivamente el gobierno mexicano fue regularizándole, dándole los títulos de propiedad a estas personas y poniendo instalaciones de servicios urbanos. Pero pues todavía siguen existiendo muchas zonas de la ciudad donde no hay esta regularización y hay unos asentamientos que ya tienen mucho tiempo y no están regularizados y otros que son relativamente recientes. Pero sí, sobre todo en el sur de la ciudad, en Tlalpan y Xochimilco, se están comiendo esta franja de la, de la reserva ecológica que tenemos al sur.
Entonces, ¿cómo se dan los asentamientos irregulares? Es un efecto que le llamamos push-pull, que va relacionado a la migración rural-urbana. Entonces, existen unos efectos que empujan a los habitantes para que se salgan de sus lugares de orígenes rurales y otros efectos que los jalan eh, hacia las ciudades y hacen sinergia estos efectos que empujan y los efectos que jalan y entonces aumentan el flujo de personas. El ejemplo de algunos efectos que empujan es la baja productividad del campo y los bajos ingresos que hay en el campo, y también pues vamos a tener que agregar el cambio climático que incide en la baja productividad del campo. Y los efectos que los jalan, que no solamente tienen que ser efectos reales, sino que pueden ser efectos percibidos, es, bueno, aquí hay una pequeña falta una R, que es la concentración de la riqueza en las ciudades, la importante actividad económica que hay en estos asentamientos y la promesa de mejor calidad de vida, que no siempre se cumple. Por eso tenemos muchas veces una baja calidad de vida en los asentamientos irregulares. Es bueno, por ejemplo, aquí les puse una foto en África, que es Kibera en Nairobi, que es uno de los asentamientos irregulares más grandes del mundo, pero pues este tipo de asentamientos y cosas o sea, otro tipo de asentamientos, porque hay diferencias. Cuando estamos en laderas, se da lo que conocen en Brasil como favelas, pero también lo podemos ver aquí mucho en el Estado de México, en la región de Naucalpan principalmente, donde hay una zona más montañosa. Entonces, en México también, en la Ciudad de México, hay muchísimos asentamientos irregulares y también la calidad de vida varía dentro de asentamientos irregulares. No todos son iguales. Por ejemplo, en México lo que sucede mucho es que en las vías de tren que hay en varias partes de la ciudad, que la mayoría ya están abandonadas, pues la gente ha ido ocupando ese derecho de vía. Y pues obviamente la vivienda es muy precaria. Ahora, ¿cómo podemos corregir esto? ¿Cómo se ha buscado corregir esto? Es a través de los planes urbanos. El plan más tradicional es el plan geométrico o cartesiano, que como decimos, no surgió después del crecimiento orgánico, sino que ha existido prácticamente desde que existe la civilización humana. Podemos ver ejemplos en Mesoamérica, en Egipto y en Mesopotamia y en muchos otros lugares. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo del plan urbano cartesiano, que es que es simplemente pues calles horizontales y verticales y manzanas prácticamente cuadradas. ¿Qué ventajas nos da esto? Que los trayectos peatonales son más cortos, entonces se favorece el trayecto peatonal, pero que como tenemos calles sin quiebre, pues los autos pueden acelerar y tener mayor velocidad, entonces se favorece hasta cierto punto eh, el tránsito y los embotellamientos, porque también habrán visto que pues estos cruces son complicados a veces, y también se está favoreciendo los accidentes de tránsito. Se han buscado otro tipo de sistemas para corregir estas desventajas que puede tener el sistema cartesiano, que es la jerarquía de calle, que seguramente estudiaron en la materia de transporte, donde tenemos calles con mayor ancho, mayor flujo, mayor importancia y suelen tener un uso de suelo comercial, y calles con menor jerarquía o menor ancho y restricción de tránsito, que suelen ser residenciales. Entonces, un ejemplo muy claro es este plan, que es el plan de Manhattan en Nueva York, y como Manhattan prácticamente es una isla muy larga de norte a sur, entonces se decidió que la principal jerarquía de las calles sería de norte a sur. Entonces tenemos calles muy anchas de norte a sur y calles angostas que van de este a oeste y generan unas manzanas muy características en Nueva York. Si buscan la imagen satelital, pues todas las manzanas son rectangulares. Hay hay planes urbanos que llevan esto a un extremo. Por ejemplo, tenemos el plan Milton Keynes, que o sea, se aplicó originalmente en un barrio en Londres, pero también se aplica en otros lugares del mundo, que es este plan. Entonces tenemos una jerarquía de calle muy importante que rodea una supermanzana y tenemos calles pequeñas que son bastante intrincadas, que van dando vueltas. La idea de estas calles pequeñas que no son rectas es que se reduzca la velocidad de tránsito y se reduzcan los accidentes peatonales, pero también la distancia que hay que recorrer en auto es muy grande. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en este punto y quiero llegar a esta casa en auto,
la distancia caminando es muy corta, pero la distancia en auto pues es muy grande. Entonces, favorece el uso del automóvil en este tipo de planes. Y estas áreas comunes, que suelen ser áreas verdes, suelen ser descuidadas y suelen generar cierto segregación o abandono. Entonces, no suele tener este beneficio de, de la peatonalización que se planea originalmente. Y vamos a ver cuando veamos el nuevo urbanismo por qué no se da esto. Y es prácticamente porque es exclusivamente residencial el uso de suelo. Y bueno, ya hay un tipo de plan mixto, el más famoso es el de Oglethorpe en Savannah, Georgia, que pues tiene sí cierta jerarquía y las calles de menor jerarquía tienen también quiebres y en el quiebre hay un área verde. Y este plan ha resultado ser muy exitoso porque promueve la cohesión social y se ha aplicado en muchos otros lugares. ¿Qué otro tipo de planes tenemos? Uno muy famoso es el de la ciudad jardín, que fue creado por Ebenezer Howard en 1898. Y bueno, se ha aplicado en muchos lugares. En satélite justamente tenemos una colonia que se llama Ciudad Jardín y pues obviamente en otras partes del país ahí también. Entonces la idea de tener núcleos de ciudades con muchas áreas verdes y que se van a conectar entre sí por el metro o por cualquier otro tipo de transporte, pero principalmente ferroviario para disminuir la contaminación que saldría por los automóviles. Esto pues fue justamente porque apenas acababa de inventarse el transporte suburbano ferroviario, principal sobre todo en Londres. Entonces, la idea es que estuviera todo interconectado y hubiera gran cantidad de áreas verdes, pero resultó que todas las oficinas estaban en el núcleo central y los núcleos externos pues eran únicamente para dormitorio o para residencias. Entonces, no hay tránsito, no hay embotellamientos, pero aún así el flujo de gente en el transporte público es muy grande y no se aprovecha ese tipo de cohesión social que vamos a ver más adelante. Y pues ya el extremo de la segregación, de la jerarquía de calles, de la segregación entre usos de suelo, pues es lo que podemos ver en el suburbio americano. Entonces, esta es la foto del típico suburbio americano. De hecho, hubo decretos presidenciales para dar como que la forma tipo tanto del suburbio como de la casa americana. Y pues lo que vemos es que es la misma idea, ¿no? No hay posibilidad de caminar realmente de esta casa a esta otra casa y hay que utilizar el automóvil tan solo porque esta calle está quebrando y es difícil la velocidad que pueden alcanzar los autos es alta. Entonces, se favorece totalmente el uso de automóvil y la idea es que estas casas que están hechas sobre todo de madera eran baratas, rápidas de construir y eso permitió que la gran mayoría de la población americana tuviera un hogar. Pero también el plan está hecho para que la gran mayoría de la población americana tenga que comprar un carro y tenga que estar comprando gasolina para estarse transportando y favorece el consumismo, que es eh, la base o la fortaleza ideológica de la economía americana. Por otra parte, pues tenemos es un gasto de recursos porque las redes de distribución de agua, de energía eléctrica, el drenaje, tienen que recorrer distancias muy largas y entonces es muy poco eficiente y muy caro el abastecer a este tipo de suburbios, que también se ha dado mucho este tipo de desarrollo en ciertas partes de México. Y por otra parte, pues ellos han tenido la idea del pasto perfecto, del jardín perfecto, y pues tienen que mantenerlo y eso gasta muchos recursos. La gente quiere tener, o tenemos 10 minutos que nos quedan, entonces lo mismo, cuando se agote y nos bote de Zoom, nos volvemos a conectar de la misma manera. Entonces, incluso en Los Ángeles, en verano a 40 grados, quieren tener, y con sequía en California, quieren tener un pasto perfecto y ese es un gasto increíble de recursos. Bueno, entonces, todo esto se dio a cabo porque durante el siglo XX surgió un movimiento que se llamó el modernismo arquitectónico, que también se conoce como el estilo internacional, que se formuló por algunos arquitectos a partir de inicios del siglo XX. Por ejemplo, esto que vemos de la ciudad de Jardín, pues es los principios del modernismo arquitectónico, pero justamente después de la Segunda Guerra Mundial es cuando explota y se empieza a desarrollar en todo el mundo.
Entonces, la idea del modernismo arquitectónico era aprovechar los nuevos materiales de la construcción, fue justamente cuando se inventó o se empezó a utilizar de forma masiva el concreto, el acero y el vidrio, y rechazaba esta idea de la belleza tradicional, de las columnas griegas, etcétera, y pues tenía un estilo uniforme, que vamos a ver ahorita, y sobre todo muchos arquitectos se basaron en la idea del desarrollo utópico y de crear una ciudad ideal. Entonces querían resolver problemas sociales, querían reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial en los países como el Reino Unido, donde hubo mucha destrucción, o en Alemania, y pues también querían buscar cómo resolver esta situación de la explosión demográfica que se estaba dando. Y entonces se exportó la idea occidental del progreso, surgió en Estados Unidos, en Europa. Ellos pues crearon grandes parques, grandes rascacielos, grandes avenidas, y pues el que era rico y el que era próspero tenía un automóvil y tenía que manejar en automóvil. Además, pues los edificios tienen grandes fachadas de cristal y se borra el regionalismo, que vamos a ver más adelante acerca de la vivienda vernácula. Entonces, es un estilo uniforme en todo el planeta, y entonces el diseño que se creó en Nueva York se aplica en México y las condiciones climáticas son totalmente diferentes, y entonces es cuando tenemos que empezar a consumir más recursos para poder crear un confort para la gente que está trabajando en estos lugares. Todavía es muy importante, y pues en México también tuvo importancia el desarrollo de este sistema arquitectónico que vamos a ver ahorita. Entonces, la idea de tener grandes desarrollos urbanos, que podemos ver, esta fue un plano que se llama Ville Radius, diseñada por un arquitecto francés llamado Le Corbusier, y la idea era derribar todos los edificios históricos del centro de París y construir una ciudad moderna del futuro. Lo bueno fue que no se hizo, pero si ustedes analizan esto van a ver que hay muchas ciudades que sí siguen este plan en la actualidad. Otras ciudades como Brasilia, que es la capital política de Brasil, que fue diseñada por Oscar Niemeyer, y bueno, este es el antítesis de la sustentabilidad. Fue una ciudad que se construyó en medio de la selva amazónica, sin vías de comunicación con el resto del país. Eh, y bueno, o sea, no hay, entonces eso complicaba el transporte de recursos, y además fue hecha para el automóvil. Podemos ver que moverse de aquí para acá pues es prácticamente imposible si no se tiene un carro. Y podemos ver que la cantidad de carriles que tienen estas calles es enorme. Entonces está hecha para el automóvil, y pues estas áreas verdes resultan ser de adorno porque como no tienen árboles, el sol pega muy fuertemente, y entonces la gente no puede realmente eh, pasar su tiempo de ocio en estas áreas verdes, y tenemos los grandes rascacielos. Y todavía en la actualidad no está poblada su totalidad la ciudad, y únicamente sirve como centro político, donde están la división de poderes, pero hay muy poca actividad económica fuera de eso. Por otro lado, parte del modernismo arquitectónico fue la creación de unidades habitacionales. De los precursores de esto fue también Le Corbusier. Este edificio está en Marsella, y pues ustedes podrán reconocer que hay muchos edificios de este tipo, y la idea era justamente lo mismo, poder dar vivienda barata a una gran cantidad de personas, que tuviera muchas áreas verdes, y muchas veces hay zonas comerciales en esta parte baja. El problema es que es muy impersonal, y también el área verde es muy impersonal, y es demasiada densidad urbana. Entonces, ha habido un desencanto con este tipo de desarrollos a lo largo del tiempo. Entonces, un ejemplo en México, que es uno de los más claros, y hubo mucho desarrollo de este tipo en México, es Tlatelolco. Entonces, Tlatelolco originalmente era un asentamiento irregular muy grande, y se barrió con todo el asentamiento irregular y se creó vivienda. Obviamente la gran mayoría de la gente que estaba en el asentamiento irregular no tenía el dinero para pagar estos desarrollos, aunque hubiera muchos incentivos económicos y fiscales. Realmente la gente que llegó aquí fue la clase media que estaba empezando a crecer. Y pues ustedes sabrán que Tlatelolco pues sí ha tenido mucho desencanto. No estuvo bien diseñado sísmicamente y hubo varios edificios que se cayeron. Después Banobras se dejó de encargar del mantenimiento del edificio en cuanto recuperó su inversión, y se vino abajo porque todavía no existía la ley de condóminos. Entonces realmente pues hay muchas partes que están deterioradas, e incluso se ha llegado a dar inseguridad en algunas de las áreas comunes que tiene
este desarrollo habitacional. Y bueno, esto es lo que decimos de las fachadas de cristal, que todos los edificios de todo el mundo pues, se ven así. Todos son exactamente iguales sin importar la temperatura que hay, la cantidad de radiación solar, el viento. Todos se diseñan así y eso nos genera que tengamos que consumir mucha energía para poder mantenerlos a una temperatura adecuada. Entonces, la arquitectura bioclimática, la idea es combatir con este estilo uniforme y buscar adaptaciones más regionales. Entonces, vamos a saltar ahora a los nuevos desarrollos, a las nuevas ideas del urbanismo que se han dado a partir de la segunda mitad o de finales del siglo XX y durante este nuevo siglo. Entonces, lo primero fue el derecho a la ciudad, que es un nuevo paradigma urbano que fue propuesto o ha sido impulsado mucho por la ONU. Entonces, la ONU tiene una agencia que es la Agencia de Asentamientos Urbanos que se llama ONU Habitat y se encarga de estudiar y de ver cómo se pueden mejorar estos asentamientos, sobre todo en los países en desarrollo. Y ellos publicaron un documento que se llama la Nueva Agenda Urbana. Entonces, ellos dicen que las características del derecho a la ciudad es una ciudad que a la que todos tengan, una ciudad que sea para todos y a la que todos tengan acceso. Entonces, que no haya discriminación, que es un problema muy importante en la Ciudad de México. Bueno, en todo México, o todo el clasismo y el racismo es muy fuerte, aunque prefiramos ignorarlos muchas veces. La igualdad de género, que igual muchas veces las personas más afectadas por la pobreza o por los desastres naturales suelen ser las mujeres y pues obviamente muchas veces no se reconoce la labor no pagada que muchas realizan en las casas. Entonces hay que buscar que nuestro diseño de la ciudad pueda corregir este tipo de desigualdades. También que sea para todas las personas, todos los habitantes de toda la ciudad y también los visitantes temporales. Que la gente pueda participar y decir qué quiere o cómo quiere que sea su ciudad, que sea accesible para la gente que tiene eh, eh, diferentes condiciones, que también en muchas ciudades de México, algo tan sencillo como la accesibilidad para la gente en silla de ruedas, todavía no lo podemos aplicar bien y asequible también. Vamos a hablar ahorita acerca de la gentrificación que influye mucho en esta asequibilidad. Además que los espacios y servicios públicos, dígase las áreas verdes y el sector de salud, sean de calidad y que la economía sea muy diversa, que no dependamos exclusivamente de una sola cosa, como sucede, por ejemplo, sucedió en Detroit, donde dependían exclusivamente de la industria automovilística y tuvieron problemas, y sucede en otros lugares como Coatzacoalcos, donde dependen prácticamente exclusivamente de la industria petrolera y también han tenido problemas con la fluctuación de la actividad que tiene Pemex. Y obviamente que esté fuertemente interrelacionada con la parte rural. ¿Ok? Todo esto es lo que involucra el derecho a la ciudad. Ahorita ya prácticamente nos va a desconectar, entonces recuerden que nos volvemos a conectar después de que nos bote a todos eh, el Zoom. Esperemos a que se desconecte. Ya vuelvo a grabar esta presentación. Entonces estamos hablando acerca de... No, a ver, vamos a volver a compartir la pantalla. Ahí está. Les habíamos hablado acerca del nuevo urbanismo que nos hablaba de usos de suelos mixto, combinado habitacional, oficina y comercial, que nos da un tejido social fuerte. Y la idea es rescatar los barrios tradicionales que ya tienen originalmente este tipo de desarrollo urbano. Entonces, esto que hablábamos, que existe una transición gradual entre la zona natural y la zona urbana, y que queremos que haya usos de suelo mixto en toda la transición para disminuir la distancia entre trayectos diarios y que tanto los habitantes urbanos puedan beneficiarse de las zonas naturales y rurales y los habitantes de las zonas rurales obtengan beneficios de las zonas urbanas. Entonces, esto se llama transecto urbano y
La idea del transecto es un término que viene de la biología, donde cuando van a un lugar de estudios, marcan 2 puntos en su zona de estudio y hacen una línea recta, y lo que hacen es contar, por ejemplo, la cantidad de especies de plantas que van encontrando a lo largo de este trayecto lineal. Entonces, por eso el transecto que hacemos aquí es una línea entre la parte urbana, el centro urbano y la zona natural, y estudiamos cómo va cambiando la ciudad a lo largo de este transecto. Entonces, un ejemplo que podemos ver es en la ciudad de Oslo, la capital de Noruega, que tiene una parte rural y natural que se llama Nordmarka, que está muy cerca de la ciudad, e incluso el sistema de transporte, el metro, conecta a las dos zonas. Yo puedo tomar un metro en el centro de la ciudad y en una hora estar en una zona natural donde puedo realizar actividades al aire libre. Y pues justamente como este metro es elevado, conforme voy avanzando, bueno, que más que metro, ellos lo llaman metro, pero realmente ya es como un estilo de tren suburbano. Entonces, conforme voy avanzando en las diferentes estaciones del tren suburbano, voy viendo cómo va variando la densidad de las ciudades. Entonces, la gente pues puede aprovechar estas zonas naturales sin tener un fuerte impacto en las zonas naturales. Y también la gente de la zona rural se puede transportar fácilmente a la zona urbana. Otro desarrollo nuevo que hemos tenido es el desarrollo orientado al transporte. Entonces, la idea es que liguemos nuestro desarrollo urbano, nuestro urbanismo, con la planeación de los sistemas de transporte público. Y busquemos que aquí en estos puntos que podemos ver aquí son las estaciones de transporte, y pues hay núcleos alrededor de cada estación de transporte público. Entonces, la idea es que cuando la ciudad es muy grande, ya no puedo hacer yo un barrio tradicional gigantesco como la idea del nuevo urbanismo. Entonces, hay un núcleo urbano en cada estación de transporte, y cada estación de transporte pues tiene su propio transecto donde va reduciendo la densidad habitacional y la densidad del espacio construido. Entonces, aquí lo que hacemos es, podemos hacerlo de dos lados, a donde veamos que hay núcleos urbanos, poner estaciones de transporte público en esa parte para que sea un polo de conexión, o por el contrario, hacer nuestro transporte público y luego ir desarrollando en estas diferentes estaciones. Entonces, yo puedo planear mi transporte público de acuerdo a lo que ya hay, o planear mis nuevos desarrollos de acuerdo a cómo vaya a ser mi transporte público. Y pues la idea es que todo esté interconectado, y hay algo que se llama el transporte de última milla, que todo esto lo tenemos aquí anotado en esta diapositiva, pero es mejor explicarlo en la imagen. Entonces, muy rara vez nos va a pasar que nos bajamos del metro, nos bajamos del metrobús y justo enfrente está nuestra oficina. Tan solo pasa en el UNAM que nos bajamos del metro Universidad o del metro Copico y todavía tenemos que caminar fácilmente unos 20 minutos para poder llegar a la Facultad de Ingeniería. Entonces, ese último trayecto, que es fácilmente 1 kilómetro o una milla, lo podemos recorrer caminando, pero no toda la gente tiene ni el tiempo ni la energía para poderlo recorrer caminando. Entonces tenemos que dar soluciones para el transporte de última milla, para interconectar totalmente el transporte público. Entonces, esta solución de última milla puede ser, por ejemplo, sistemas de bicicletas, que por ejemplo ya existe en el UNAM. Yo me bajo del metro Universidad y justo junto puedo sacar una bicicleta de Bici Puma, llegar a la Facultad de Ingeniería o al anexo, dejar mi bici y ya caminar nada más 100 metros, 150 metros a mi salón de clases. Entonces, esto se puede hacer a mayor escala, y también la idea es hacer bien el desarrollo, porque muchas veces alrededor de la estación lo único que hay es un estacionamiento gigantesco. Entonces todo el mundo llega al estacionamiento y ya se baja y va a las otras zonas. La idea es que más bien haya zonas habitacionales y zonas comerciales, porque tampoco puede haber que haya exclusivamente una zona habitacional y todo el mundo se tenga que mover de aquí hasta acá para llegar a trabajar y después de regreso. La idea es que algunas personas sí se tengan que mover, pero aquí hay zona habitacional y hay zona comercial y zona de oficinas, donde la mayoría de la gente pues tiene que desplazarse dentro de este propio núcleo, y este propio núcleo tiene una vida. Entonces, cuando tenemos un núcleo que exclusivamente es zona habitacional, como en los suburbios americanos, le llamamos un
suburbio dormitorio, donde exclusivamente la gente duerme, se despierta, va a trabajar a otro lado, está todo el día trabajando y eventualmente regresa y únicamente regresa ya en la noche y regresa a dormir. ¿Ok? Pues bueno, aquí viene, creo que no nos falta nada de esta diapositiva. Entonces vamos a hablar ahora acerca del concepto de las calles completas. Entonces podemos ver aquí la idea de la calle completa y aquí más adelante podemos ver ya una aplicación de la calle completa. Entonces la idea de la calle completa es que cuando yo remodele una calle o cuando diseñe una calle, no solamente me importe la parte del asfalto donde se van a mover los carros, que es muchas veces lo que se hace en los proyectos de transporte. La idea es realmente considerar de extremo a extremo la banqueta y considerar toda la gente que va a estar transitando por aquí, que son todos los actores urbanos, que va a ser la gente que va a trabajar aquí o que vive en estas zonas, la gente que camina por aquí y la gente que anda en bicicleta, en transporte público y en automóvil. Entonces, la idea es dar una diversidad de opciones, como ya comentamos, y que esté todo integrado para todas estas opciones. Entonces, por ejemplo, para la bicicleta tenemos una ciclopista bien diseñada y tenemos también estacionamiento para bicicletas para que la gente pueda dejar su bicicleta y entrar a trabajar. Y la ciclopista está separada de la parte de los automóviles para que no exista la posibilidad de que los atropellen y también está separada de la parte de los peatones para que no exista la posibilidad de que el ciclista atropelle el peatón. Y también no existe aquí la posibilidad de que el automóvil se quede estacionado en la ciclopista, que es algo muy común. El propio transporte público tiene su propio carril, lo que hace que sea más rápido el transporte público e incentive el transporte público. Y también tiene unas bahías para que la gente que va a descargar a comercios o la gente que va a dejar a otras personas, pues no interrumpa el tránsito. Porque como hay menos carriles para los carros, pues tiene que ser más fluido y no podemos tener carros estacionados en, en todos lados, como suele suceder que tenemos 2 o 3 carriles, pero como están todos los carros estacionados, realmente se reduce a un solo carril. Entonces, este es el desarrollo de las calles completas y se complementa con las áreas verdes, que la vamos a llamar infraestructura verde, porque va a ir más allá únicamente de un par de plantitas. Y al final del curso nosotros vamos a estar hablando de qué es la infraestructura verde y qué beneficios nos da la infraestructura verde. Entonces la idea es conectar las personas y los lugares con eficiencia y seguridad. Y como se vuelven calles con vida pública, con gente en bicicleta, gente caminando, hay comercios, hay restaurantes, hay usos mixtos, entonces se desalienta la delincuencia porque hay movimiento constante en la calle. Y bueno, como ya dijimos que atraen al comercio, atraen el flujo de personas, entonces eso impulsa el desarrollo económico y aparte eleva la plusvalía, que esto puede ser positivo si se hace bien, pero también puede llegar a ser negativo. Vamos a hablar ahorita acerca de la gentrificación. Entonces, aquí podemos ver ya la imagen de un desarrollo que, bueno, de una, cómo quedaría una implementación de la calle completa y podemos ver que es bastante más atractiva este tipo de desarrollos que una calle diseñada convencionalmente. Bien, ahora por último vamos a ver el último estilo de urbanismo de planeación urbana moderno, que es el urbanismo táctico. Entonces, se llama táctico porque es como si fuera la idea de una guerrilla táctica, es algo que está hecho por pocas personas, a pequeña escala, con poco presupuesto, pero tiene un fuerte impacto. La idea es que sea una experimental, entonces se pueden hacer adaptaciones temporales, ver cómo funcionan e irlas modificando para cada vez hacerlo mejor. Entonces, por eso es gradual y se puede ir haciendo poco a poco. De las ventajas que tienes que tienes bajo costo, se puede implementar muy rápidamente y muchas veces son los propios habitantes de la comunidad los que proponen estas modificaciones y los que las realizan. Entonces genera un sentido de cohesión social que es muy importante para tener una adecuada salud dentro de nuestro tejido urbano. Es muy útil para los asentamientos con bajos recursos, porque con poco dinero se puede hacer un gran impacto, pero también puede ser mal utilizado por los políticos, porque pues muchas veces simplemente lo que hacen es agarrar una cubeta de pintura
pintar uno de los carriles de la calle de verde, y ya ese carril pintado de verde es una ciclopista, y es decir, estamos haciendo desarrollo urbano, estamos preocupándonos por los habitantes, pero pues la ciclopista nunca va a ser utilizada. O bueno, va a ser utilizada, pero va a ser utilizada por los carros como estacionamiento, y nunca va a ser utilizada por los ciclistas porque no pueden avanzar de manera en una línea recta porque tienen otros carros estorbando, y también es peligroso porque los pueden atropellar. Entonces es importante saber que pues una cubeta de pintura no te hace urbanista ni te hace planeador. No tiene que ir con más integrar el sistema que estamos planeando. Entonces, algunas imágenes de urbanismo táctico. Aquí, bueno, aquí obviamente está modificado, bajado la saturación de esta imagen para que se vea más triste el antes y más colorido el después, pero podemos ver como pues, una calle tradicional, o una calle no tradicional, sino convencional, se transforma totalmente pues, al hacer este tipo de implementaciones. Una ciclopista, como les digo, bien implementada, que no es invadida por los automóviles, porque los automóviles tienen su propio espacio para estacionarse, y tienen los peatones también tienen su propio espacio para moverse. Están las bahías que hablábamos en las calles completas, y realmente el tránsito el, el nivel de servicio no ha aumentado, no aumentó. Entonces, claro que si vamos a reducir la cantidad de carriles que hay, claro que hay que hacerlo bien. O si vamos a peatonalizar, por ejemplo, aquí había otra calle y se peatonalizó, hay que planearlo bien para mantener el nivel de servicio de los automóviles. También hay que considerar que los automóviles son parte del tejido. O sea, hay que desincentivarlo, pero tampoco hay que desincentivarlo aumentando el tráfico. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de infraestructura verde, vamos a hablar de un caso muy interesante en Corea, que a mí me parece que es muy relevante para México, porque en Corea en Seúl, están a la orilla del mar, entonces tenían muchos ríos que desembocan en el mar, y a lo largo del desarrollo, pues fueron tapando los ríos. Entonces, si esto les suena conocido, es porque en México hicimos lo mismo, tapamos el río Churubusco, tapamos la Viga, etcétera, y pusimos grandes vías incluso en Corea lo que tenían es que en un río que habían tapado habían hecho uh, un viaducto elevado. Entonces era mucho el flujo vehicular, y lo que se hizo como mejora urbana fue destapar el río. Entonces quitaron el viaducto elevado, destaparon el río, y ahora es un parque lineal donde la gente puede pasearse, y es una zona muy, muy agradable. Vamos a estudiarlo eso con más detalle cuando veamos la infraestructura verde. Pero obviamente fue un plan integral y bastante complejo para poder poner el transporte público, para quitarle demanda al transporte vehicular, y también el transporte vehicular que quedó, poder distribuir la demanda en las vías aledañas, pero sin que aumentara el tránsito, o que el tránsito aumentara en una proporción pequeña. Entonces, pues tiene gran utilidad, pero pues también podría haber sido mal hecho, de tal manera que simplemente fueran invadiendo los carros la ciclopista. Esta zona se puede convertir en un parque, porque aquí no hay nada, pero se pueden poner bancas, se pueden poner mayor vegetación para aprovechar este espacio que fue peatonalizado, o permitir pues, ciertos comercios de una forma regulada, que no necesariamente es malo los comercios que hay o los puestos que hay en la calle, siempre y cuando esté regulado y con los permisos adecuados. Y que no obstruya aquí, por ejemplo, si se ponen comercios aquí, no obstruiría ni el flujo peatonal, ni el flujo vehicular, ni el flujo de las bicicletas, que es algo que sucede con los tianguis en México. Se pone el tianguis y ya no puede ni caminar ni pasar ningún carro. Entonces, la idea tampoco es esa, porque ahí se afecta a muchas personas. La idea es que todos ganen con esta planeación. Otro ejemplo muy famoso es el de Nueva York. Times Square ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos y ha tenido épocas de decadencia y mejores épocas, pero a inicios del siglo XXI, pues era un lugar con mucho tránsito, porque de hecho es la confluencia de dos o tres calles. Creo que una de las avenidas es Broadway y la otra debe ser la Séptima Avenida. Nueva York es famoso por el tráfico que tiene, y pues particularmente en esta intersección es peor. Pero a partir de 2016 se empezó los fines de semana a poner bardas y bancas para que la gente pudiera utilizarlas, ocupando parte de la calle y haciendo actividades culturales.
Y en la actualidad, pues prácticamente todo Times Square es peatonal y ha cambiado totalmente la interacción de las personas y de los peatones con este espacio. Ha hecho que puedan recuperar el espacio que antes estaba diseñado exclusivamente para los automóviles. Entonces, ¿qué problemas nos puede dar este tipo de planeación o este tipo de nuevos desarrollos urbanos? Es la gentrificación. Entonces, la gentrificación es un problema que sucede en todo el mundo, en México, particularmente en la Ciudad de México, se da muchísimo. Entonces, que tenemos zonas de bajos recursos que son abandonadas, que no le importan al gobierno y no invierten en infraestructura y menos en mantenimiento, entonces cada vez se van deteriorando o más. Y aparte hay un estigma a los habitantes de estas zonas. Entonces se dice que la culpa de que el barrio esté en mal estado es de los habitantes y que aparte no solamente son pobres, sino que además son criminales. Eso hace que el precio de los bienes inmuebles esté muy, 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 muy bajo. Y puede suceder dos cosas. Una, que una desarrolladora inmobiliaria vea esta subvaluación del terreno y de los lotes y empieza a comprarlos especulando con ellos para hacer eventualmente un desarrollo muy grande, que ha sucedido en varias partes, por ejemplo, del Nuevo Polanco, o que simplemente se empiece a recuperar el valor cultural que tenía la zona y la gente pues se vuelva popular para los turistas y para los habitantes de mayores ingresos socioeconómicos, como ha sucedido en la Roma Norte, y eso quiere decir que entonces los lotes que están subvaluados se sobrevalúan. El problema que tiene esto es que la mayoría de estos habitantes de bajos recursos no son dueños de los inmuebles. Muchas veces rentan y cuando se sobrevalúa ya no pueden pagar la renta y son expulsados. O pues muchas veces son forzados por los desarrolladores inmobiliarios a vender sus propiedades a un valor mucho más bajo. Entonces, no solamente cambia el barrio, no solamente se moderniza el barrio, pero también cambia la población del barrio. Corremos a unas personas y ponemos a otras nuevas personas. Y pues se pierde este carácter o esta identidad del barrio que es parte de los habitantes originales y que es lo que hay que buscar preservar. Y pues simplemente lo que se hace es explotar monetariamente estos nuevos desarrollos. Es un ejemplo que podemos ver aquí, es una bodega dilapidada, un edificio dilapidado, que pues eventualmente a algún artista o alguna tienda de ropa o de muebles, por ejemplo, se le hizo atractivo, lo modernizaron y pues ya es muy caro, entonces limpiaron, corrieron a toda la gente que estaba aquí y la gente que vivía en esta zona pues ya no puede vivir ahí. Entonces, y muchas veces los políticos toman esto y dicen, miren cómo modernizamos, miren cómo adaptamos y mejoramos este barrio. Pero mejorar el barrio no importa para nada si no mejoramos la vida de las personas. Lo mismo, mejorar un edificio o hacer un buen edificio no importa para nada si no mejoramos a las personas que lo van a ocupar. Entonces, un ejemplo muy claro de esto fue en Londres, cuando fue las Olimpiadas en 2012, que gran parte del este de Londres era una zona muy deteriorada y de bajos recursos económicos. Entonces el gobierno dijo que para las Olimpiadas del 2012 lo que iban a hacer pues era mejorar estas zonas para que se modernizara el este de Londres. Lo único que hicieron pues fue justamente tirar muchos de estos edificios o modernizarlos de esta forma, aumentar la renta y traer a nueva gente, traer a gente rica para que el barrio se viera bien y decir que ya había modernizado. Pero obviamente la gente pobre que vive ahí no desaparece, simplemente se tiene que ir a otro lugar. Y si por sí la gente pobre tenía que desplazarse una gran cantidad de distancia y de tiempo para ir a sus trabajos, pues ahora peor que los mandan a una zona más lejana. Y también sucede esto en la Ciudad de México. Eh, sucede en muchas partes de la ciudad, por ejemplo, en el centro histórico, donde habían muchas vecindades, que las vecindades fueron, o sea, colonias como la Guerrero, a inicios del siglo XX eran de las colonias más ricas de la ciudad y eran casas muy grandes, y eventualmente se hicieron los nuevos desarrollos como las Lomas o como el Pedregal, y se empezó a deteriorar esta parte del centro. Entonces la gente de mayores ingresos en la Ciudad de México se fue a vivir del centro de la ciudad a estos desarrollos periféricos y lo que hicieron fue empezar a rentar
estas casas tan grandes. Como eran casas con muchos cuartos y con muchos patios, se convirtieron en las vecindades y rentaban cada cuarto individual. Eventualmente el gobierno hizo una política donde congeló la renta para permitir que la gente pudiera pagarlo, o sea, tenía una buena motivación, pero hay que buscar incentivos en ambos lados. El dueño ya no tenía incentivo en mantener ese lugar porque ya no ganaba dinero. Entonces, poco a poco se fueron deteriorando las vecindades y ya pues nos venimos al año 2000, donde pues la gente empieza a reconocer el valor arquitectónico de las vecindades y empieza a reconocer el valor histórico, no solamente del espacio, sino de las historias de las personas dentro de las vecindades, y entonces empieza a subir de precio. La gente quiere nuevamente vivir en las vecindades y la gente de mayores recursos. Entonces se modernizan estos edificios del centro, se hacen modernizaciones de las vialidades, y la gente que rentaba en esas de bajos recursos, que rentaba en las vecindades, pues ya no puede rentar. Y simplemente los corren y se tienen que ir a vivir a estos asentamientos irregulares que hablamos en la parte, en los extremos de Xochimilco, se tienen que ir a vivir más allá de Catepec, todavía más allá, municipios ya muy lejanos como Texcoco, como Chicolapan, pero pues siguen trabajando en el centro de la ciudad. Entonces todos los días se tienen que desplazar, y si antes se tardaban media hora en desplazarse, ahora se van a tardar hora y media, 2 horas en desplazarse. Entonces, cuando se hacen desarrollos, es importante tener cuidado de considerar a las personas para no hacer gentrificación, porque la gentrificación no es sustentable. Y pues aquí es una protesta y está muy bien representado de que estamos mejorando este barrio, y parte de la mejora pues es que la gente pobre se vaya de ahí y desaparezcan lentamente y hagamos como que nunca existieron. No se trata de eso. Entonces, ahora sí, como tal, ¿qué función tiene el edificio dentro de este entorno? Es importante decir que también podemos analizar el edificio como un sistema de caja negra con un sistema tipo metabolismo, porque hay flujos energéticos y materiales, que vamos a verlo un poquito más adelante. Pero el edificio es muy importante porque es el núcleo donde realizamos nuestras actividades. Es donde comemos, donde dormimos, donde convivimos con amigos y familiares, y es donde trabajamos. Entonces es muy importante tener edificios adecuados para los habitantes y también que estén en armonía con el medio urbano. Entonces, dentro de todos estos desarrollos urbanísticos es muy importante considerar cómo va a ser utilizado el edificio y qué personas van a habitar el edificio, y dentro de nuestros desarrollos viales, qué tipos de edificios va a haber o viceversa, de acuerdo a las condiciones viales y urbanas, cómo tiene que ser mi edificio. Entonces, por eso su diseño y la consecuente sustentabilidad depende del entorno. Y entonces aquí ya vamos a uno de los principios de los edificios sustentables, que es muy importante que, que lo interioricen, es que puede haber un edificio sustentable en un lugar, pero ese mismo edificio, si lo transporto a otro lugar, a lo mejor ya no es sustentable. Entonces, si yo construyo en Estocolmo un edificio súper sustentable y no sé cuántas cosas, que no gaste nada de energía, que recicle y que use materiales de muy bajas emisiones, etcétera, y después quiero tomar el mismo plan y construir exactamente el mismo edificio aquí en la Ciudad de México o en Culiacán, por ejemplo, ya no va a ser sustentable, porque hay ciertas características de la sustentabilidad que tienen que ver con la parte regional y con el entorno urbano. ¿Ok? Entonces es muy importante considerar esto cuando estamos haciendo nuestra planeación. Lo mismo, un edificio que va a ser sustentable en Santa Fe, un rascacielos que tenga sus certificaciones, y voy y lo construyo en la Santa María de la Ribera, ya no va a ser sustentable. Entonces, depende totalmente del lugar donde estoy construyendo. Y entonces podemos hablar de qué debe considerar un edificio, y esta puede ser una primera aproximación a qué es un edificio sustentable. Como decíamos al inicio de la clase, muchas veces pensamos que por ponerles energías renovables ya es un edificio sustentable, y sí ayuda este tipo de ecotecnias, sí es muy importante, pero no es el único elemento. Entonces, los que están en la materia de energías renovables van a ver cómo implementarlo en el edificio, y nosotros vamos a ver otros elementos que envuelven esta parte. Entonces, vamos a considerar las energías renovables, pero primero vamos a considerar también muchas otras cosas. Entonces, un edificio sustentable tiene que tener un enfoque regional, adecuado al lugar donde está, bioclimático, que vamos a hablarlo más adelante, que aproveche las características del clima para generar confort térmico,
y que sea resiliente. Vamos, la siguiente clase es la de resiliencia urbana. Entonces, que sea capaz de adaptarse a cambios, a estreses y a tensiones a los que se ha expuesto, que considere una distribución socioeconómica diversa. Entonces, la verdadera sustentabilidad es cuando conviven personas de todos los niveles socioeconómicos en un mismo lugar, y no solamente un barrio sustentable para gente rica. ¿Ah? Es importante distribución socioeconómica diversa, pero que prioriza a los habitantes originales. Entonces, cuando hagamos un nuevo desarrollo, hay que tener en cuenta que el desarrollo tiene que ser para la gente que vive ahí, y no para desplazar a la gente que vive ahí y poner otras personas nuevas. ¿Mm? Y que nuestro desarrollo considere las características sociales, culturales del lugar, es que sea de acorde a la, el, la ética y la moral y las costumbres de las personas que ahí viven. Y sobre todo que, como lo más importante es la persona que lo habite, que un edificio justamente tenga como prioridad que las personas que estén ahí trabajando tengan una buena calidad de vida. Y ya la otra facción de la sustentabilidad en edificios es el uso de la energía. Entonces, todos los edificios tienen un impacto, tienen un uso de energía, consumen y generan desechos, pero lo importante es minimizar esto. Entonces, lo podemos minimizar dentro del edificio de varias formas. Una forma es con el uso de energías renovables o con la eficiencia energética, pero no solamente hay que considerar el minimizar la energía dentro del edificio, sino hay que minimizar la energía fuera del edificio. Entonces, si yo hago mi edificio de tal manera que tenga un estacionamiento para bicicletas o que pueda fomentar el que la gente utilice bicicletas, por ejemplo, en la certificación LEED, se dan puntos si tiene regaderas el edificio para que la gente pueda llegar en bicicleta, bañarse y cambiarse. Entonces estoy fomentando el uso de bicicleta y estoy disminuyendo el uso de combustibles fósiles, porque ya menos personas van a llegar manejando consumiendo gasolina. Y por otra parte, una zona urbana tiene una cierta densidad de uso de energía o de flujo de materia y energía. Es decir, ya lo habíamos comentado también en la primera clase, pero pues una cierta casa en la Benito Juárez, pues donde había un habitante exclusivamente. Entonces, ¿cuánta agua puede, bueno, o sea, una familia, ¿no? Que puede tener 4 habitantes, ¿cuánta agua puede consumir? A lo mejor consumen 500, 600 litros en un día esa familia completa, ¿ok? Y también pues consumen cierta, CFE considera que tienen cierta carga o cierta potencia, que es una potencia de unos 3 kilowatts, y consumen alrededor de unos 10 kilowatts hora en un día. De pronto tiro ese edificio y construyo un rascacielos. Y el rascacielos, bueno, no un rascacielos, no hay rascacielos en la Benito Juárez, pero construyo un edificio departamental de 10, 15 pisos, donde van a vivir ahora 20 familias. Esas 20 familias, en vez de consumir 600 litros de agua, van a consumir ahora 20,000 o 30,000 litros de agua en un solo día. Entonces, la densidad de agua consumida, que era cuánta agua estoy consumiendo por metro cuadrado, aumenta por metro cuadrado de ciudad. Entonces, la densidad del flujo de materia aumentó y no la respeté, entonces ya no es un edificio sustentable. Ahora, no quiere decir que tenemos que mantener exactamente la misma densidad de flujo de materia y energía, porque hablamos que redensificar de manera inteligente puede hacer mejores ciudades, pero entonces el incremento tiene que ser razonable. En vez de aumentar de 600 a 20,000, pues puede aumentar de 600 a 3,000, por ejemplo, y mitigar ese aumento de densidad con ciertas medidas ecotécnicas como la captación pluvial, ¿no? Y mitigar el incremento en el uso de energía eléctrica con energías renovables. Entonces, esto también es muy importante y es la visión donde hay que meter las energías renovables, pero hay muchos otros elementos que inciden en la sustentabilidad de un edificio. Ahora, ¿cómo consideramos el flujo de materia y de energía en un edificio? Entonces, un edificio ya dijimos que tiene ciertos consumos o ciertos insumos, que son los servicios públicos que solemos tener: electricidad, agua potable, alimentos, combustibles fósiles, incluso telecomunicaciones, hay que considerarlo, y materias primas en el caso de las fábricas o lugares donde se construyan cosas. Y pues, como producción, la actividad económica, los productos industriales y pues toda la actividad cotidiana de los humanos, ¿no? Y hay desechos, siempre hay que intentar minimizarlos, pero hay que considerarlos: agua residual, residuos sólidos, calor, etc. Entonces,
Este es el paradigma tradicional de tenemos una entrada y tenemos la salida de producción y la salida de subproductos. Hay que modificar este paradigma con nuevas ideas, que es la producción de insumos in situ. Entonces, estos insumos que me llegaban por las redes de agua potable, no, por las redes urbanas, ya yo también puedo generar una parte de estos insumos. Puedo generar agua potable, bueno, agua en general con captación pluvial, y si la trato de manera adecuada puede ser incluso agua potable. Puedo tener calentadores solares para producir agua caliente sanitaria, sin tener que traer combustibles fósiles como gas. Puedo producir la energía eléctrica en mi propio edificio con la energía fotovoltaica, con paneles solares, e incluso puedo producir mis propios alimentos o una parte de mis propios alimentos gracias a los huertos urbanos, y ya de una forma mucho más tecnológica con las granjas verticales. Y también puedo manejar in situ mis propios subproductos. Hay plantas de tratamiento compactas ya, y también se puede tratar el agua residual in situ con los humedales artificiales. Vamos a ver que también es posible incluso con los muros verdes. Y bueno, también puedo producir el propio compostaje de la materia orgánica y utilizarlo en las áreas verdes del propio edificio o de la propia vivienda o en las áreas verdes aledañas. Entonces, esto nos lleva a la idea del prosumo, que viene de producción y consumo. Ya no solo consumo como edificio, sino produzco y consumo. No solamente consumo electricidad, sino que consumo electricidad de la red de CFE, pero también produzco electricidad con mis paneles solares. E incluso si mi producción de paneles solares es muy grande, yo incluso puedo mandarle esta electricidad a CFE y que lo utilice el edificio de junto o que lo utilice el edificio a Tres Manzanas. Entonces, ya no solamente es un núcleo consumidor, sino también puede ser un núcleo productor, los edificios. Y también, por ejemplo, con la composta, puedo utilizar la composta en mis áreas verdes, pero también puedo utilizar la composta en las banquetas que hay, o sea, en las áreas verdes que hay en las calles, o pasarle la composta a mis vecinos. Entonces, este nuevo paradigma es el que nos va a ayudar a reducir el estrés en las redes urbanas y mejorar la sustentabilidad, no solamente de mi edificio, sino que también de mi ciudad. Vamos a hablar un poco acerca del estrés de las redes urbanas en la siguiente clase, que va a ser la de resiliencia. Entonces, como ven, no podemos separar el edificio y la sustentabilidad del edificio con la ciudad o el asentamiento urbano y la sustentabilidad del asentamiento urbano. Cuando mejoro uno, mejora a la sustentabilidad del otro. Y entonces también pueden actuar en detrimento, y si no considero las interrelaciones que hay, no voy a poder hacer un edificio sustentable. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es todo de la clase de hoy. Bueno, o sea, no todo, todavía no nos vamos a desconectar. Ya nos va a desconectar el Zoom, pero nos volvemos a conectar ahorita por si alguien tiene alguna duda y para hacerle igual algunos anuncios, ¿ok? Entonces voy a terminar la conferencia y nos volvemos a juntar de la misma manera porque ya se nos terminaron los 40 minutos.